resumen de los 5 tomos. Pero tanto era mi temor por jalarme ese curso, que estudiaba y le encontré muchos errores a ese tratado. Y yo le dije al doctor, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Mire, acá en la anastomosis de las arterias de la curvatura mayor y menor del estómago existen estos que no se relacionan al tratado original. Me da gusto que quiere decir que estás leyendo el tratado. Sí, tiene muchos errores el tratado. Por eso le digo, traten de leer los tomos. Y los tomos son 5 tomos de testículos. El que estudia medicina tiene que leer eso. Pero odontología solamente leíamos los capítulos que teníamos. Pero teníamos que leer el libro. Entonces, como le digo, eso era un estudiante en la antigüedad. Porque recuerden, ahí no había internet. Yo no le puedo decir al ChatGPT, te quiero saber esto y al toque. Y todavía le dice, resúmeme 30 palabras y te lo hace. Eso no había en mi época. En mi época teníamos que ir a la biblioteca, sentarnos, porque ni fotocopia podías sacar. La San Martín no te permitían sacar fotocopia. Tú tenías que entrar 1 hora a la biblioteca y en esa hora hacer todo lo que puedas. O sea, transcribir el libro. Copiar. Y si no lograbas, tenías que entrar al día siguiente otra vez. O sea, eso era la universidad antiguamente. Pero ahora ustedes ya pues tienen acceso a todo. Entran al internet, hay de todo. O sea, no hay para decir no hay información. Hay mucha información. Lo que pasa es que hay que dedicarle más a su carrera. Recuerden que somos médicos de la boca. Y como nosotros no va a haber, el médico no es un médico de la boca. Por lo tanto, ¿quién sabe más de la boca? ¿Ellos o nosotros? Nosotros, pues, definitivamente. Y de repente nosotros tenemos más todavía porque tenemos que aprender a tratar enfermedades. Hacer una endodoncia implica que tú tengas buenos movimientos finos. Porque tú no puedes pasarte del forado. Y eso implica cierta destreza manual. Entonces, traten pues de dedicarse, chicos, este poco tiempo que queda, porque ahorita nadie puede decir, ya estoy jalado o estoy desaprobado en ningún curso, ¿eh? Pero sí, de estas próximas 2 o 3 semanas que vienen van a definir mucho su actividad académica. Bien para favor o bien para desfavor, depende de ustedes. Yo les pido que estén, yo por eso no hay problema, lo retraso el examen, a mí no me va a perjudicar, porque ustedes se van a llenar de exámenes. Entonces ese va a ser su detalle. Entonces traten de hacer sus actividades como debe ser y cumplan pues, hasta donde puedan, ¿no? Muy bien, hoy día nos toca hablar sobre esto, las fases de laboratorio que se va a tener que hacer en las prótesis, ya sea estética, ya sea metálica, pero todas van a pasar siempre por el laboratorio, aunque ahora ya no. Ahora la tecnología que he hecho, yo como dentista de repente soy especialista en rehabilitación, me compro mi escáner, me compro mi fresadora y me compro mi impresora. Con eso yo ya no necesitaría de laboratorio, porque yo lo podría hacer todo eso. Mi escáner, mi fresadora y mi impresora. Con eso ya tengo todo. Ya no necesito de técnica. Pero ustedes saben cuánto les va a costar, no menos de $50,000. O sea, si quieren invertir, bacán, pues inviertan, porque les va a dar la rentabilidad, ¿no? Y serías de repente uno de los pocos odontólogos en Guanajuato que tenga la tecnología y pueda hacer mismo, porque ya los trabajos tienen mayor precisión. Ya tú programas el CAD/CAM y listo. Y te bota el trabajo, listo, pasa el mental. Entonces, la tecnología, pero todavía no estamos en eso, ni siquiera la universidad puede comprar esa tecnología. Entonces, seguimos en lo convencional. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos los trabajos de prótesis fija, si vamos a trabajar con metal, primero tenemos que probar los metales. Estos metales se tienen que probar en boca para poder establecer una buena correlación entre el trabajo y el modelo del paciente. Y que si estos no han tenido distorsión, en boca tendrían que representar lo mismo.
Entonces, las prótesis fijas, según el número de materiales que vamos a utilizar, tenemos pues los materiales de características anatómicas y los materiales con una estructura interna verdadera, ¿no? Entonces, esos dos tipos vamos a tener en cuenta. Y dentro de los materiales anatómicos vamos a tener a la cerámica, ¿no? Los famosos materiales cerámicos monolíticos. Entonces, en la cual solamente voy a utilizar un tipo de material, ¿ya? Un solo material voy a utilizar. En este caso, ¿puede ser metálico, totalmente de metal una corona? Sí. ¿Hay ciertas indicaciones para hacerlo? Sí. Entonces, a eso le voy a llamar solo metálicas y algunas resinas que son las provisionales. En el número 2, aquellas que tienen una estructura interna verdadera son aquellas las que tienen con un núcleo fortalecido, ¿ya? De repente un núcleo de fibra de vidrio, si es estética, completamente estética, o si hago una estructura de metal cerámica. Entonces, eso también tiene ciertas características que los vamos a ver. Miren, las coronas anatómicas son aquellas que tienen una sola configuración estructural, ¿no? Ahí tenemos las coronas periféricas parciales o completas con una aleación altamente noble, que puede ser oro, es cierto, pero el oro es un material muy blando, está bien, era de repente el material más biocompatible porque no se oxida con los ácidos de la cavidad bucal, pero también recuerden, el oro es muy caro. Por ejemplo, si yo quiero hacer una corona en una molar, mínimamente necesito 4 gramos. ¿Cuánto está el gramo de oro? Creo que está 180, 100 cada gramo. 4 gramos, ¿cuánto es? Si está 170. 170 por 4, a ver, matemáticas simples. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 680. Ya, eso sería solamente el material y el trabajo en técnico que te cobre pues ya 150 soles. Entonces el técnico te estaría cobrando casi un promedio de 800 soles. Porque el técnico es el que compra el oro y todo. A ti te da la corona, tú le pagas los 70. Ahora, ¿tú cuánto le cobras al paciente? El doble. El doble, mínimamente para que puedas ganar, ¿no? Y ahí tienes que sacar costos operativos, consultores, si tienes secretarias, si tienes celular, internet, todo. Y eso implica el doble. Ya no quiere ser tan carero, pero mínimamente ya un 90% más. Pero eso es lo que implica para que puedas pagar todo, ¿no? Entonces con eso pagas al técnico, con eso pagas tu local, das de comer a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu trampa, a tu trampo, por lo que sea, de ahí sale la plata. Pero si tú te das cuenta, es un material que es estético, no. Es un material que se puede rápidamente gastar, sí. Pues no conviene usar oro ya en estas épocas, porque yo ya tengo la posibilidad de tener otros materiales, de repente más baratos y con mayor dureza. Entonces, yo no lo utilizaría ya. O sea, de repente si el paciente quiere oro, ya pues. Pero ya le dices todo de antemano. Tanto le va a costar y esto es así, el oro se desgasta, qué sé yo. Y luego tenemos pues aquellas coronas monolíticas periféricas que ahora, en el momento actual, por la moda, por la estética, prefieren los pacientes, ¿no? Esto es lo que prefieren los pacientes. De acuerdo a eso, la estructura interna, entonces, es importante que tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos: la sección, el soporte y el anclaje. La sección es prácticamente toda la estructura de la restauración procesual, y es la que va a dar soporte al material de recubrimiento estético y anclaje a la restauración procesual. Que puede ser de metal, que puede ser de fibra de vidrio, pero es ese cuerpo, esa estructura esquelética que le va a dar la retención. Ahí se va a anclar.
ya no va a ir directamente sobre el diente, sino sobre el diente va estos metales, que ya les voy diciendo, todos los materiales que usamos en boca son biocompatibles, no hay diferenciación. Por lo tanto, que se pueda oxidar, sí, pero si es que no te ponen un material biocompatible, pasa. Y en la odontología pasa mucho. Si un odontólogo no conoce los materiales, posiblemente nos engaña. Porque a veces te ponen Pentacash, Dentacash, y eso sí se negrea, porque no es un material para cavidad bucal. Todo lo que es para cavidad bucal no debería oxidarse por los ácidos que tiene la saliva. Entonces, la estructura interna es la parte integral de la prótesis fija unitaria, porque puede ser solamente una corona, o la prótesis fija parcial, no importando en qué material sea realizado. Porque ya le dije, puede ser estructura metal, o puede ser una estructura de fibra de vidrio. En ambos casos se necesita ese esqueleto para sostener a la porcelana. ¿Ya? Entonces, estos materiales no sobrepasan el contorno y extensión de la restauración definitiva, ¿no? Por eso es que ya les había dicho, las impresiones tienen que ser muy precisas, tienen que ser un grado de exactitud. Por eso tú, cuando vas a hacer porcelana, lo primero que haces es probar metal. Tú pruebas metal. Y eso tienes que ver que encaje bien con tu tallado. Por no decir, es como, a ver, vamos a poner un ejemplo. Es un zapato que te acostumbraste a utilizar toda la vida y ya entra rápidamente. Entonces esto es igual, sin alteraciones del eje de inserción ni de la salida. Entra con una precisión tal. Entonces esas son las características que debe tener, por supuesto. Entonces hay estructuras internas que todas van a tener esto, ¿ya? La base del éxito o fracaso de una restauración protésica. Y sobre todo, mucho más cuando hay puentes muy grandes. O sea, si tú ya desde este momento has considerado probar tu estructura metálica y excelente en tu modelo, pum, entra como debe entrar, quiere decir que eso se está reflejando en tu boca. Llevas a boca igualito. Ahora, tú me digas, productor, y si por haber llevado a boca no entra algo, ya, pues tienes la posibilidad de un poquito gastar el metal, un poquito, porque se supone que lo has tomado con materiales de alta precisión, has tenido en cuenta todos los parámetros para hacer tu impresión. Entonces tu modelo tendría que ser el mismo. Entonces, si por haber en boca, en tu modelo, el técnico de repente te lo da bien preciso, pero llevas a boca no, y tienes que saber identificar dónde está el error para que puedas gastar la estructura metálica, más no tocas diente. Ojo, el diente no se toca ya, solamente la estructura metálica tendrás que desgastar en zonas donde hay que buscar precisión, ¿ya? Entonces este éxito está relacionado al anclaje, y el anclaje, la retención y estabilidad, pues. O sea, si yo pongo una prótesis, de por sí ya ocurre lo que habíamos hablado, la fricción. Y al haber fricción quiere decir que hay retención y estabilidad. Por lo tanto, también otra característica es el sellado marginal, porque si yo he trabajado, o por lo menos he tomado una impresión precisa con hilos retractores o con anillos de cobre, es para que me copie esa zona donde ha terminado mi tallado. Y esa precisión se va a ver en el sellado marginal. Entonces, esta estructura también es el soporte de un material estético cobertura, y nos tiene que dar esto, ¿no? Un resultado cosmético. En sí cambia la biomecánica, pero en realidad una prótesis también tiene esa capacidad de actuar como una férula, ¿no? Porque va a estabilizar. Por eso les había dicho, tengo que hacer un buen diseño de acuerdo a las características que tiene mi zona edémica. Entonces, más o menos eso sería una restauración de algunas coronas atípicas. Miren, esto es un perno muñón, ¿ya? Que el muñón inmediatamente actúa como una pieza tallada, ¿ya? En la cual pues ahí solamente haces tu restauración definitiva.
Y esto sería algún tipo de prótesis metálica, ¿ya?, en la cual se le ha colocado, o sea, cuando tú tallas una pieza dentaria y vas a utilizar metal, como acá miren, este metal tienes que echarle una sustancia llamada opaque, ¿ya? Y eso ya lo hace el técnico cuando ya terminó el procesamiento. O sea, tú ya probaste tu metal y determinaste que está preciso, que ya no necesita modificar, le devuelves al técnico. Le dices, ponle ya la porcelana. Y el técnico va a hacer esto, le echará un opaque. Y encima de este opaque recién va la porcelana, ¿no? A diferencia de las coronas estéticas, todo ya se hace de fibra de vidrio. ¿Qué pasaba antes cuando no había estos materiales, el circonio, el silicato? Todo era porcelana con metal. Entonces, cuando poníamos una corona de porcelana en un incisivo central, una característica era que como hay un metal en esta parte, acá, tendía a cambiar de color. O sea, el cromo cobalto tenía la particularidad de teñir la encía. En un primer momento estaba bien la encía. Ya pasaba un año, empezaba a verse un halo oscuro. Inmediatamente te das cuenta que no, la paciente tiene una corona. Pues ese era el detalle, y hasta ahora pasa. Por eso que yo por lo menos recomiendo, si es que voy a hacer 1 o 2 coronas, que sean estéticas, sin metal. Porque ya la experiencia nos ha enseñado que los metales se oxidaban. Pero doctor, usted dijo que no se oxidan, sí, pues, pero a veces los cementos tienen ácidos que degradan la estructura metálica. Y esa degradación se convierte en liberación de óxidos y tiñe la encía. Entonces, por eso, si voy a hacer en dientes anteriores, prefiero hacerlo de libre de metal. Pero lógico, tú me dices, pero doctor, ¿y si tiene un canino y acá un canino y le faltan los 4 dientes? Ahí sí no aguanta pues una libre de metal, tiene que tener metal, ya no te queda otro, ¿ya? Va a depender mucho de eso. Entonces, la idea es que nosotros con la estructura metálica tenemos que trabajar inicialmente en esto, ¿no? Probar, ¿ya? Porque no podemos dejar zonas que estén en contacto con el tejido, lacerando la gíngiva. Miren, acá incluso le está haciendo isquemia. Tú no puedes dejar eso. Por eso en esta prueba inicial lo que tienes que cuidar es eso, ¿no? Que tenga un buen terminado cervical, ¿ya? Que no cause inflamación, que no cause presión. Entonces, eso te va a permitir a ti controlar todos esos efectos adversos. Entonces, este aparatito lo conocemos bastante, ¿no? Es un explorador que nos va a servir mucho, ¿ya? Con ese explorador yo puedo hacer un pase con cuidado, sin lacerar tejido, y ver dónde me está causando problema. A veces esto pasa, pero ¿qué pasa cuando tú pones tu explorador o tu sonda, liberas y nuevamente la sangre vuelve a circular? Quiere decir que estabas colocando mal tu estructura metálica, que puede pasar. Pero a veces si con eso no se soluciona, quiere decir que estás tú imprimiendo, haciendo mucha fuerza y estás cogiendo el tejido. Entonces eso tienes que cuidar, ¿ya? Normalmente una estructura metálica tiene en su composición níquel y cromo, que son materiales biocompatibles. El níquel y el cromo y el cobalto, el titanio son, pero los más baratos para hacer estructuras metálicas es esto. Doctor, ¿y el níquel y el cromo lo puedo utilizar para hacer una corona? Sí, también. O sea, no hay ningún problema. Ya les dije, puede ser de una sola estructura o puede ser una combinación de estructuras, depende cómo tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, si pongo segundas molares
o primeras molares y no quiero desgastar mucho tejido, le pongo una corona completa. Y aparte si es un paciente mayor de 40 años, ¿no? Porque de repente un joven dice, doctor, mire que quiero verme bien. Aunque ¿quién te va a ver tu segunda molar? Solo tu enamorada, ¿no? Tu enamorada, abre la boca, a ver. Entonces a mí me conviene tener un metálico porque va a soportar mucho mejor, no voy a debilitar el diente, pero si quiero hacer un estético tendría que gastar mucha estructura dental, ¿ya? Entonces una estructura metálica tiene que tener estas características, ¿no? Tiene que ser resistente. Doctor, pero ¿y las fibras de vidrio? Sí, sí son muy resistentes. En la actualidad las fibras de vidrio son muy resistentes, no se rompen. Tiene que tener biocompatibilidad, por supuesto, todo lo que entra a boca, ustedes ya saben, por materiales dentales es biocompatible. Y no es tóxico, ¿sí? No tiene que tener toxicidad, porque eso es lo que tiene que tener un material dental. Aleaciones de níquel y cromo son denominadas las más seguras, pues presentan pues, los altos niveles de adaptabilidad. Y también la dureza, que es importante. ¿Y qué características debe tener esa estructura metálica? Tiene que tener espacio suficiente, miren. Tiene que haber espacio suficiente. No tiene que tener irregularidades, tiene que ser preciso. Por eso le decía, cuando ustedes hagan una prótesis fija, díganle al técnico, por favor, me lo troquelas. El troquelado es un procedimiento en el cual el técnico va a cortar los pilares y va a ser un vaciado, bueno, ideal, digamos así, porque él tiene que tener la pieza de mano en sus dedos. O sea, ese pilarcito que tú has tallado tiene que tenerlo en sus dedos. Y él verificar de repente con una lupa de aumento todo el terminado. Y él te dirá, doctor, falta tallar, o está mal tallado, vuélvalo a hacer. Muchas veces pasa, el técnico, cuando es así muy minucioso en la observación, te dice, doctor, está mal tallado, vuélvalo a tallar. Y te hace quedar mal, ¿no? Y dices, no, hazlo nomás, doctor, pero no se va a poder, te devuelve. Entonces, por eso le decía, hay que ver, hay que tener también minuciosidad con el trabajo que estás haciendo, ¿ya? El material se va a poder pulir bien el metal y tiene que tener ajuste y sellado marginal, que esto debería quedar así, aunque a veces quedan rebabas del cemento y eso hay que saberlo retirar, ¿ya? Bueno, pues son zonas muy vulnerables porque nosotros no controlamos esto. Pero nadie ha hecho un estudio de investigación, que sería un tema para ustedes. El sellado marginal en coronas de porcelana con metal y libres de metal. Esa tesis, si lo hacen, sería espectacular. ¿A dónde lo harían? En algún consultorio que trabaja mucho. Acá hay varios consultorios ya que hacen eso. Hagan un grado comparativo en que cuál de las coronas, si las que tienen metal o las que tienen solamente libre de metal, son más precisas. De acuerdo a eso se ve pues, el daño que puedan causar al tejido, ¿no? Y el procedimiento frecuente para probar nuestras coronitas, nuestras bases, estructuras metálicas, es primero, lógico, tienes que desinfectarnos, porque el técnico no sabemos si se lava las manos al ir al baño, ¿no? Acá los técnicos hasta comen ahí en su laboratorio, dicen, ¿no? Y no se lavan la mano después de ir al baño, hacer pis, y siguen trabajando. No utilizan guantes, no utilizan lentes protectores, nada. Entonces eso no vas a poner a la boca del paciente. Mínimamente puedes darle una remojada en alcohol, siquiera unos 5 minutos, si es que no tienes glutaraldehído en el consultorio. Entonces desinféctalo. De ahí vas a probar con una pasta indicadora para ver si hay buen sellado, estabilidad. De ahí lo vas a posicionar en la boca y observas pues, todas las irregularidades que pueda haber, ¿no? Y controlas la parte oclusal, que también es importante. Y si ves alguna irregularidad, vas a utilizar una fresa. Esta en realidad es una fresa quirúrgica multilaminada, pero que es muy resistente al material que hemos hablado, ¿no? A este material. Entonces te va a ayudar a hacer un ajuste de la parte interna, porque con esta pasta indicadora lo que tú vas a observar es que las zonas que están muy delgaditas va a traslucir el metal. Quiere decir que esa zona está muy gruesa. Entonces con tu fresita
Sacas la pasta indicadora y vas gastando. Y de ahí nuevamente pruebas hasta que tengas una uniformidad en toda esa pasta. ¿Ya? Otro punto es la selección del color, que es muy complicado. ¿Ya? Es bien difícil. No sé si ustedes ya han llevado operatorio. Han hecho operatorio en dientes anteriores. Sí. Y a veces has curado un diente y te das cuenta que el color que le has puesto no coincide con el color del diente. Y eso pasa en el consultorio, porque es recontra difícil, porque no hay una resina que tenga un efecto camaleón, ¿no? Que tú pongas y que se adapte al color que tú quieres. Porque primero, de repente no has hecho aclaramiento dental, porque segundo, no has hecho una profilaxis, segundo, porque no has considerado las tonalidades que pueda haber, porque un incisivo central tiene 9 espacios. Si tú lo divides con líneas verticales y horizontales, hay 9 espacios. Y cada espacio tiene un color determinado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el espacio superior interno no es igual al espacio inferior externo. O sea, que tú me digas, doctor, es A2. No puede ser A2. Porque sabemos bien, las zonas cervicales son más oscuras que las zonas incisales. Entonces, imagínense tomar color para una prótesis fija, es bien difícil. Claro, tú le puedes tomar con tu cromascope, qué sé yo, y le dices, ¿qué señor técnico? 140A. Pero no funciona así porque tienes que controlar estos factores. De repente, si soy muy cegatón, no veo bien, le puedo dar otro color. O de repente, si lo he tomado con esta luz blanca o con la luz amarilla, es diferente. Por eso recomiendan que el color se tome con una fuente de luz natural. Por eso el consultorio muchas veces antes se sugería que esté al lado de una ventana y que el color lo tomes en el día, no en la noche. Pues eso también era un factor que tenías que controlar, ¿no? Y bueno, y el objeto también en el cual estás trabajando. Entonces todo eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la luz incandescente, con la luz del día y con la luz fluorescente. O sea, el mismo paciente mira los factores que pueden afectar esa toma de color. Por eso a veces hay pacientes que van a su casa, se observan bien, de repente tú les curabas en la noche, a tus últimos pacientes de la noche. El día siguiente el paciente en su ventana tiene su espejo y se ve y se nota que no es el color similar. Y ahí te dirá a la siguiente cita, doctor, ¿sabe qué? El color no es. Ya, a ver, ya. Esa es una debilidad de tomar color. Ya, por eso siempre hay que trabajar con el paciente, indicarle, ¿no?, las precisiones y las dificultades que tenemos en la toma de color. Por eso, muchos especialistas, ¿qué hacen? Si yo voy a hacer una corona central, a veces, ¿qué hace el especialista? Te hace corona acá, caría acá, caría acá. ¿Para qué? Para darle un solo color. Pasa, cuando el paciente es muy exigente. Es tan exigente, por eso ustedes analicen. Si ustedes son exigentes, ya van a ver el paciente exigente cuando ven. Todo va a observar. Entonces, por eso, ¿qué hace uno para evitarse? ¿Sabe qué, señora? Mire, el color no va a ser igual, pero podemos darle una sola tonalidad a sus 4 dientes anteriores. ¿Listo? Con eso ya se evitó el problema de estar ahí. Y bueno, ganas más también, pues, ¿no? Porque cada corona puede salir igual de costo. Entonces, ¿cuáles son las características del color? El matiz es el color propiamente dicho. Los dientes naturales tienen una extensión entre amarillo y el amarillo rojo. Y este matiz también va a depender mucho de la edad. En los niñitos, sus dientes son medio azuladitos, transparentitos, y son más claritos que el nuestro. Entonces ese matiz es diferente. En cambio, en nosotros, normalmente el matiz es medio amarillento, cremoso. O sea, eso de que mis dientes sean blancos, mentira, no existe eso. Por eso, como dice muchos letreritos que veo ahí en consultorios, blanqueamiento dental. ¿Que me vas a dar un color así como este? Porque para mí blanco es esto. Y para el paciente también, ¿o no? ¿O para ustedes qué color es blanco? El amarillo, el crema. ¿Este será blanco? No, por eso el término de
blanqueamiento está mal escrito, es aclaramiento. Yo sí puedo aclarar, pero no le puedo blanquear los dientes. Eso no existe, ¿ya? Pues por eso no cometan ese error. Por eso muchos pacientes dicen, doctor, me vas a blanquear mi diente, ¿no? Y cuando al final, doctor, pero no está blanco mi diente. Es que tú te equivocaste. No le dijiste lo correcto, que voy a mejorar tu tonalidad, te voy a aclarar. Ahorita está oscurito, pero lo puedo aclarar un poquito más. Y ya tú verás si le haces una sesión, 2 sesiones de aclaramiento, ¿no? Entonces, bueno, en la escala, hay muchas escalas ya de color. Por ejemplo, yo utilizo el ChromaScope, que es universal, pero también hay el Vita, ¿no? El Vita tiene 4 matices: amarillo marrón, amarillo, gris, rosa, grisáceo. ¿Okay? Entonces la intensidad también, miren, la intensidad de la saturación, la fuerza del matiz. Entonces, cada matiz tiene una intensidad diferente, que puede ser el 3, que puede ser el 2 o el 1, ¿no? Y esto va de acuerdo a un color medio rojizo a un amarillo. Por eso le digo, no es fácil tomar color, ¿no? Yo de repente por eso no me dedicaba a la estética dental, porque es bien difícil, porque es tan subjetivo y tan de momento, porque si yo curo un diente a las 4 de la tarde, es diferente a que yo cure a las 10 de la mañana o cure a las 8 de la noche. Claro, si el paciente no dice nada, bacán, pues a cualquier hora me da lo mismo curar, ¿no? O a cualquier hora le pongo su cuento. Pero ya recuerden, ahora los pacientes son más exigentes, porque cada día la odontología en Huánuco se está especializando. Entonces ya no es nada complicado, ya no es nada fácil, digamos así. En cuanto a otra característica, miren, el valor es definido como el claro oscuro relativo de un color o el brillo de un objeto, ¿no? Miren, tenemos un color más clarito y un oscuro. Entonces el color claro tiene un valor más alto y el color oscuro un valor más bajo. Entonces eso también en los colorímetros va a depender mucho de cada característica que presente el paciente. ¿Cuáles son los factores que tenemos en cuenta para conseguir buenos resultados, ¿no? El color, seleccionar el color básico o el color de la restauración supone simplemente un primer paso. Normalmente cuando tienes colorímetros, ¿qué se debe hacer primero? Es que tú remojes cada paletita. Por ejemplo, estos son extractivos. Sacas, por ejemplo, ya determinaste que tu paciente es un M2 de un oscuro 3. Lo sacas y lo dejas remojando en un vasito de agua. Algunos especialistas dicen que es mejor en la saliva del paciente. Te le harás escupir en un vasito descartable y dejas el colorímetro en 5 a 10 minutos. Y una vez que has logrado que ese material tome la humedad que tiene el paciente, recién mides. Ya, si no quieres saber, doctor, qué asqueroso la salida, ya, pues vaso de agua, ponle. Pero déjalo remojando la paletita entre 5 a 10 minutos. Lo retiras y eso ha tomado la humectancia que tiene. Entonces, eso sería un primer factor, ¿no? El otro es la translucidez. Miren, para reproducir con éxito los dientes naturales en restauraciones cerámicas es preciso distinguir los diferentes patrones de translucidez, la cantidad, la localización y la calidad de esa translucidez. Es diferente, ya les dije, en la parte cervical que en la parte incisal. Siempre la cervical tiende a ser un poco más oscuro que la parte incisal. Entonces, ese aspecto debería tenerlo en cuenta para controlar estos factores. Tienes que ver también el contorno, ¿no? Si no tiene buen contorno, miren, la inflamación prácticamente te hizo cambiar toda la característica de esta corona, ¿no? Miren, no tiene forma anatómica, no se hizo un trabajo de la estética blanca, porque miren, no hay una uniformidad. Miren, acá sube, baja, o sea, no hay nada estético. Claro, le han puesto sus coronas, pero cualquier cosa menos eso, ¿no? Parece que fueran 2 pedazos de chicle Adams y ya está, ¿no? No tiene ni forma. Entonces eso, cuando tú veas la estética rosada que es esta, miren, a esta estética que tienes acá, miren, no concuerda. Por lo tanto ha habido una alteración.
y por lo tanto pues el contorno no va a ser adecuado para tener una buena configuración del color. Es bueno controlar también la textura superficial, porque de acuerdo a eso también vas a tener matices de color. Por ejemplo, si tu diente es plano, si tienes un diente plano vas a tener otro color, lógico, porque la luz va a proyectar de una diferente manera. De repente va a ser más claro, porque como la superficie es plana, absorbe la luz y se manifiesta como un diente claro. Pero ¿qué pasa si tiene una convexidad? Esa luz va a llegar en un ángulo de impacto al diente y después rebota. Por lo tanto vas a tener otro tipo de percepción del color. Igual si tienes un diente cóncavo, igual la luz se va a absorber y va a tener más brillo en la parte cervical y en la parte incisal. Entonces eso también tienen que tener en cuenta, ¿ya? ¿Y cuál es la secuencia que debes hacer para tomar color? Miren, utilice la guía de color que concuerde con la porcelana que utiliza su protesista, ¿no? Por eso es importante. Si yo tomo con Vita, ese técnico tiene que trabajar con Vita. Si yo tomo con Cromascope, ese técnico tiene que trabajar también con Cromascope. No puede variar. ¿Ya? Escoger el color antes de realizar la preparación dentaria, pues lógico, porque si tú vas a tomar el color cuando has tallado tu muñón ya no tiene sentido. Si ya todo va a ser amarillo porque la dentina es amarilla. Tú tienes que tomar el color antes de. Pero doctor, ¿puedo tomar el color del diente al costado? Sí, puede ser, pero es mejor que tú lo tomes al mismo diente. Pues va registrando en tu ficha, en su historia clínica, ¿no? Pida al paciente que quite todos los elementos de distracción antes de intentar escoger el color, ¿no? Si tiene prótesis removible, si tiene de repente algún tipo de goma de mascar, todo que deseche, ¿ya? Pasar una copa de gomita con su profilaxis en la zona donde se va a escoger el color. Si es un incisivo central, haré profilaxis de canino a canino y podría ser. Doctor, pero la paciente no está conforme con los dientes que tiene con el color. ¿Puedo hacerle un aclaramiento antes de? Sí. Porque si tú tomas el color ahí, después el paciente viene, doctor, quiero que me aclare mis dientes, lo vas a aclarar, pero la porcelana no. O sea, ya fuiste ahí, ya no podrías. Entonces, normalmente nosotros hacemos una toma de color cuando tenemos las condiciones ya. O sea, has hecho su aclaramiento, has hecho la profilaxis, todo. ¿Ya? Sentar al paciente en posición vertical, con la boca a la altura de los ojos del profesional. Sitúese entre el paciente y una fuente de luz para evitar fatigar los conos de la retina. Conviene hacer las observaciones rápidamente. O sea, es mejor tomarlo con una fuente de luz natural. ¿Ya? Seleccionar aquella muestra que peor se adapten y elimínelo, ¿no? Vas probando. Eso es práctico. O sea, todo el mundo hacemos eso. Primero probamos un color, vemos que no, lo vamos dejando un ladito. Por eso tú cuando metas al vasito de agua los colorímetros, pon unos 4. Los 4 que crees que más o menos es. ¿Ya? Y seleccionar aquella muestra que peor se adapte y elimina. Y es importante una cosa, no sé si les han enseñado, que cada diente tiene un color definido. Por ejemplo, los incisivos centrales son más claritos. ¿Por qué? Porque al estar adelante les llega la fuente de luz más directamente. Los dientes laterales son un poco más oscuritos. ¿Por qué? Como están detrás de los centrales, la fuente de luz no les llega directamente. A los caninos, como están en esa zona curva, son más oscuros que los laterales. Y los premolares tienen más color a los incisivos laterales. Por eso es bueno que sepan, porque definitivamente cuando yo sé color, yo no puedo entender que el alumno diga, no doctor, toditos son color 6-2. No, hijo, cada diente tiene una característica de color. Las premolares, las molares, los caninos, los incisivos inferiores, todos tienen diferencias, ¿ok? Entonces, intenta mirar las muestras con los ojos medio cerraditos también y determina el patrón de translucidez de cualquier otro rasgo único como grietas, zona de hipocalcificación. Y haga un dibujo de la superficie vestibular del diente en la ficha del paciente y registre toda la información pertinente gráficamente. ¿Por qué? Ya les había dicho que cada segmento del diente tiene un color definido.
diferente. O sea, doctor, pero es cervical, pero el cervical interno al externo son diferentes. Y peor si es cervical al medio. O sea, ese medio con este lateral interno, lateral externo no son iguales. Por eso se llama mapeo del color. Por eso dibujamos, vemos y colocamos, ¿ya? Esto sería un colorímetro Vita, que en un tiempo fueron las principales, digamos así, porque todas las resinas o las porcelanas tenían características Vita, que es la marca. Pero ahora, como hay muchas, el colorímetro más, digamos, universal es el Chromascope. ¿Ya? ¿Cuánto te cuesta un Chromascope? 190. Pero con eso puedes trabajar Vita, puedes trabajar Cleti, y hay diferentes marcas de resina, cerámica. Ese es otro tipo de Vita, más esto era para operatoria, y eso también, ¿no? Muy bien, una vez que has tomado color, tienes tu metal, al técnico le vas a decir, señor, ya probé el metal, este es el color, y el técnico te va a devolver. Te va a devolver una prótesis a media terminal. Y esto se llama prótesis en la fase bizcocho. Entonces, ¿qué consiste? Consiste en la colocación de la porcelana sobre el casquete metálico. Se coloca la corona que no está glaseada, quiere decir que no está terminada todavía, ¿ya? Y con esto puedes verificar su corrección. Porque si el técnico te da glaseado, ya no puedes modificar. ¿Qué cosas puedes modificar cuando está en la fase bizcocho? De repente agregar un poquito más para hacer un mejor sellado. De repente puedes darle un poquito más de tonalidad oscura a esta parte cervical. Y bueno, son pequeñas cosas, ya que podrías, digamos así, corregir. Pero tampoco creas que vas a corregir todo, no, ya no se puede. Porque las porcelanas se trabajan a altos grados de temperatura. Yo quiero una resina más dura, lo trabajo con un calor intenso, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y para qué sirve la fase bizcocho? Para determinar contactos interproximales, porque puedo gastar la porcelana, ¿ya? Contactos prematuros si es que los hubiera, quiero determinar mi adaptación marginal, y si falta puedo aumentar, ¿ya? Y dimensionamos la longitud del vestíbulo lingual y mesiodistal, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo reconozco porcelana? ¿Cómo sé si esto es porcelana y esto es un acrílico? ¿Quién me dice? Porque los dos son iguales en color, en forma. ¿Ah? Ya los dos son resistentes, ¿sabes? Lo pones con pulpejo, lo aplastas, son resistentes. Salvo metas un martillazo a uno y los dos vuelan. ¿Ah? Los dos pueden tener un brillo igualito. Por el sonido. Por el sonido ya puede ser una manera, pero bien difícil. Claro, la porcelana es un vidrio que sonaría, ¿no? Pero ya eso puede ser, pero ¿cómo tú sabes si tu técnico te está dando porcelana o te está dando acrílico? Y eso a mí me pasó cuando egresé de la universidad. No. Supuestamente yo era doctor. No sabía eso. Y encontré a un técnico muy buena gente en Lima. Era cristiano el técnico. Me dijo, doctor, ¿usted sabe cómo se reconoce una porcelana? No, la verdad yo confío en que tú me estás dando porcelana. No, nunca confío. ¿Quieres saber? Sí. A ver, mire, el trabajo que le estoy dando es este. Agarró su motor, el motor está girando y le pone la corona. Le pone una piedra rosada y empieza a salir chispita de candela. Así sale la porcelana. Y me dice, traiga, mira, acá tengo una corona de acrílico, simple o de ligocromio. ¿Y cómo se desgasta rápido? Ni siquiera sale chispitas de candela. Es que es un vidrio, ya la porcelana, por eso tú en tu consultorio cuando vas a gastar porcelana, tratando de corregir puntos de contacto, todo esto, vas a ver que en tu piecita de mano va a salir candelito, como si estuvieses gastando un metal.
Entonces eso te está garantizando que estás haciendo tú por ser. Es la única manera. No hay el sonido, no hay nada. Y bueno, doctor, y si lo tiro al piso, bueno, la porcelana se va a romper, pues un vidrio. En cambio el acrílico no. Entonces, no lleguemos a eso tampoco. Hay una opción de pintarlo. Una opción de pintarlo, ¿cómo así? Como el acrílico no se va a permanecer ahí o... No, pero ¿cómo? ¿Con qué lo pintarías? Igual, o sea, no hay forma. Como te digo, y pregunté a algunos especialistas, sí, me dice cierto, pero ya es el extremo de irse a gastar, ¿no? Pero sí, eso te va a ofrecer cierta resistencia. Y de ahí tenemos que hacer un ajuste funcional y estético. ¿Qué hora es? Vamos a ver un video ahorita, ¿ya? No, acá 20 minutos. Acá lo dejamos continuado la próxima semana. La próxima es el examen, damos el examen y entonces hacemos la clase, ¿ya? Y si es que no nos diera tiempo, ya de repente el examen está complicado, podríamos hacerlo virtual. Entonces acá hay un videito para ver todo ese procedimiento. Vamos viendo el video. El primer paso para un encerador es poner separador suficiente sobre el diente preparado, tomando en cuenta los contactos interpersonales. Un separador, ¿ya? Es como un esmalte de Como uñas, siguiente digamos. paso se le pone cera típica, ya que es suave para adaptarse a la preparación y evitar fracturas durante el modelado. En este caso no lo han troquelado, no está troquelado el modelo, se lo está haciendo directamente sobre el modelo. Enseguida se le pone cera para modelar, haciendo una estructura en el cuello cervical dirigida hacia lo que se sale. Y luego Ahorita se le hace hacen una los corona lóbulos completa, en interproximales este caso es y la después provisional, la tensión digamos media. así. Se le agregan los mamelones a una altura considerable. Es importante tomar en cuenta el diente adyacente para imitar tamaño, grosor y altura. En la parte oclusal del diente se llenará con una capa delgada, teniendo en cuenta de no alterar la oclusión, sin perder la cresta lingual. Se quitan excesos de cera, al mismo tiempo tallándola y dándole forma. La cara vestibular se divide en tercio cervical, tercio medio y tercio incisal, lo cual no hay que pasarlo por alto. Cuando la impresión está bien tomada, como que recae la encía. Entonces no está metiendo cera al fondo del sur, no está dejando libre. Sellamos márgenes con cera suave, Va sellando tanto en el esa vestibular y en terminación. lingual y Pero alrededor no del llega hasta el fondo. Si al caso la cera fluye, quitamos excesos. Alisamos con un cepillo suavemente sin deformar la estructura. Y el separador nos ha proporcionado retirar el patrón de cera sin ningún problema. Y así concluye el encerado.
Ya que hicimos esto, el siguiente paso es se adhiere vaselina al cubilete. Se coloca cera de alcohol en la pierna para colocar los encerados. Se coloca el cuele en el borde incisal. Esto se realiza en centrales, laterales y caninos. En molares. Molares es la cúspide más grande y se coloca a 45 grados, como podrás ver a continuación. Se le coloca un reservorio, también conocido como cámara de gases. Es muy importante ya que evita bordes y que me apoya completamente. Se coloca cada encerado en la pierna. Se mide y se pesa el polvo líquido según las instrucciones del fabricante. Se vierte el polvo líquido y se mezcla manualmente con espátula durante 30 segundos para que se incorpore la mezcla. El compuesto se lleva a la espatuladora mecánica del vacío y se mezcla según las instrucciones del fabricante. Todo el mundo trabaja con dosificadores, doctores. ¿Ya? No sé, en materiales les han pedido su dosificador polvo-agua. Mientras respeten eso, no van a tener problemas. Pero siempre hay que saber cuál es la proporción polvo-alicinato-agua, sabe la proporción del yeso y del agua, sabe la proporción de todos los materiales. Porque si tú no sigues eso, y eso no va a fraguar de acuerdo a las necesidades. Por eso es en todo material dental la recomendación seguir indicaciones del fabricante. Porque yo tengo yeso, ustedes saben cuántos tipos de yeso hay, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Para qué sirve el 1? ¿Para qué sirve el 4? Eso ya deberían saber. Se retira la taza de la espatuladora y se hace vibrar la mezcla. Se coloca en pequeñas porciones del revestimiento en la parte interna de las cofres. Una vez que el investimento haya fraguado, la manera correcta de poner el cubilete es con el orificio hacia abajo, para que con la temperatura del horno Ya estas vaciados se lleva a un horno a una temperatura alta, en la cual esto se va a calentar, ¿no? Miren, al rojo vivo, y como es de cera se va a derretir y te va a dejar por las huellas, y ahí ya puedes llenar el metal. pueda fluir y así mismo evaporizar. Se dan 9 vueltas a la centrífuga y se le coloca el seguro. Bien, ahí está el metal. Ya, el metal depende de lo que si vas a utilizar cromo, Veraloy, Pentaloy, Duracash, cualquier material. Se coloca un crisol donde irán las pastillas. Se colocan 4 pastillas de una aleación cromo-cobalto. Se toma el soplete y se abre primero la llave del oxígeno. Después se abre la llave de gas y de la flama crean el tamaño de 1 centímetro. Y hay que calentar Se el aplica metal la bien flama hasta directa que al se metal a una derrita distancia totalmente. de aproximadamente 1 centímetro. Y se le aplica calor en forma circular. Se toma el cubilete del horno y se coloca en el columpios. Una vez que las pastillas se hayan fundido y deformado, se ajustan en el crisol y en una forma sincronizada se levanta el soplete y se vacila el seguro de la Y ahí centrífuga. se tiene que hacer la vibración, ¿no? El centrifugado para que el metal derretido ingrese a toda
Para apagar la flama del soplete, primero se cierra el gas y después el oxígeno. Por último, se retira el cubierto sin cuidado. A continuación se limpian los metales, quebrando el revestimiento sólido con mucho cuidado. Enseguida se pasa a un sandblaster con el propósito de limpiar restos del revestimiento en el interior de la corona. Inmediatamente se cortan los cueles a ras de diente sin dañar la misma. Estos son motores de alta velocidad para cortar plomo, o sea, tienen más velocidad que los motores convencionales. Bueno compañeros, entramos a lo que es la fase pulido. Se utiliza un disco de carburo para quitar excesos del metal a una altura considerable y de una manera muy suave. También, con la ayuda de una fresa rosa, vamos tallando uniformemente para que el resultado del pulido sea excelente. Con una fresa de goma tallamos cuidadosamente el diente de metal en todas las zonas que nosotros podamos y veremos que ya empieza a soltar un poco de brillo, a tornarse un poco brilloso. Pero no nos tenemos que emocionar, porque eso no lo es todo. Hace falta un paso muy importante, el cual le tendremos que poner mucha atención y mucho cuidado al momento de realizarlo. Para el proceso de pulido final se utiliza una pasta brillantadora y una felpa, tallándola suavemente y así obteniendo un mejor brillo. Tenemos que darle de manera uniforme para que nosotros podamos observar y que nosotros podamos ver el resultado y el efecto brilloso que queremos crear. Crear un efecto espejo. Entonces es más o menos lo que se hace en un laboratorio, o sea, la chamba es fuerte en laboratorio. Y bueno, un protecista que hace bien las cosas, pues gana más que un dentista. Uno que hace prótesis dental, rápidamente puede comprar su camioneta.
porque él recibe trabajo de todos lados. Acá tú recibes poco trabajo. Entonces es por eso que, bueno, mercado hay para todo, definitivamente. Si es un buen técnico, te lo hace bien. Yo por ahí tengo un técnico en Lima que mando, lo importante que es cuando me manda los trabajos coloco, casi no hay error. Le tengo tanta confianza de que ya no lo cambio al muchacho. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Si tienen técnicos hermanos, pues no hay problema. Pero es como tú, usted. Muy bien, doctores, la próxima semana voy a tomar el examen, ¿ya? La próxima semana, no.